Pesadilla en Elm Street se ha convertido en todo un clásico del género cinematográfico del terror. Tanto la primera aparición de Freddy Krueger como las demás entregas de la saga nos hizo perder horas y horas de sueño. Al menos en mi caso. Pero lo más perturbador de esta película no es el horrible personaje que atormenta en pesadillas a sus víctimas. Lo más aterrador es que esta historia está basada en un hecho real. Sí, como lo oyes. Pero vamos a entrar en contexto. Entre 1977 y 1982, decenas de refugiados procedentes del sudeste asiático, principalmente pertenecientes al grupo étnico Hmong, expulsados de Laos tras la guerra de Vietnam, fallecieron inesperadamente mientras dormían. En total, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron al menos 51 incidentes de este tipo en este periodo de los Estados Unidos, entre 1977 y 1982, con una mortalidad que alcanzó hasta 92 por cada 100.000 hombres Hmong de entre 25 y 44 años, una tasa comparable a las principales causas naturales de muerte masculina en Estados Unidos. Era común que las víctimas, hombres jóvenes y aparentemente sanos, tras una sensación intensa de peligro durante el sueño, muriesen sin explicación médica en minutos, con signos previos de respiración agónica, jadeos, gemidos y parálisis temporal. El fenómeno fue denominado por los médicos como síndrome de muerte nocturna súbita inexplicada, una etiqueta clínica que no arrojaba certezas, pero que servía para rastrear y documentar los casos. Una de las historias más comentadas involucró a un joven refugiado que experimentó pesadillas persistentes, llegando a rehusar a dormir hasta que finalmente sucumbió al sueño por agotamiento. Sus padres creían que el problema había pasado cuando lo vieron dormido, pero esa misma noche se escucharon gritos y lo encontraron muerto. Tras hacer la autopsia vieron que no había una enfermedad previa y que no había un trauma externo. El corazón simplemente dejó de latir. En otro incidente relatado en la prensa, un hombre llamado John Leng Tao, de 47 años e inmigrante laosiano, recién llegado a Estados Unidos, murió de forma súbita mientras dormía junto con su esposa. Se convirtió en la cuarta muerte nocturna en 9 meses entre varones Hmong, alcanzando un total de 13 muertes documentadas desde 1978. Y al final se reportaron al menos 117 casos fatales entre 1977 y finales de los años 80, una cifra que escaló con rapidez sin hallar una causa médica lógica. Otros relatos de familiares de las víctimas describen noches llenas de terror, jóvenes que se negaban a dormir por miedo a las pesadillas o a sentirse incapaces de respirar. Algunos testigos hablan de sonidos horribles en la noche como gritos, jadeos o susurros. Estos relatos fueron recogidos por antropólogos y periodistas, que destacaron la importancia de las creencias espirituales y el trauma psicológico en el fenómeno. La idea de un espíritu maligno que asfixiaba a las personas dormidas, el llamado Dab Sog, se entrelazaba con la realidad clínica de la muerte súbita. Una mujer recuerda cómo su hijo antes de morir se quejaba de una presencia en la habitación, de sentirse paralizado y asfixiado, pero que nadie podía ayudarlo porque era cosa de los espíritus. Los afectados eran supervivientes de una guerra brutal. Muchos habían trabajado con la CIA como combatientes Hmong y fueron perseguidos después de ese conflicto. Su llegada a los Estados Unidos los colocó en condiciones desconocidas como la pobreza, el aislamiento cultural, falta de redes sociales, presión para adaptarse, etc. Esta combinación generó un estrés psicológico intenso, exacerbado por la pérdida de prácticas tradicionales de curación. Varios estudios sociales establecieron que las creencias culturales Hmong, en particular la presencia del espíritu nocturno Dab Sog, una entidad que presiona el pecho limitando la respiración, podían actuar como un detonante emocional y fisiológico. La parálisis del sueño y las pesadillas se interpretaban como ataques reales, agravando el estrés y potencialmente disparando episodios cardíacos fatales. Así, el choque entre tradición y modernidad creó un terreno donde los sueños podían convertirse en una muerte real. Este misterio impulsó múltiples hipótesis médicas: irregularidades cardíacas,
que era la hipótesis más afectada, que apuntaba a una fibrilación ventricular nocturna provocada por alteraciones en el sistema de conducción del corazón, la apnea del sueño y un REM desorganizado, o un estrés postraumático y una catástrofe psicológica. Pero a pesar del esfuerzo científico, no hubo una causa consensuada que explicara estas muertes. Y entre 1986 y 1988 los casos disminuyeron gradualmente, posiblemente por una mayor adaptación cultural, unas mejores condiciones y un menor estrés acumulado en las comunidades Jamón. Pero el enigma persistió. Y es aquí cuando entra Pesadilla en Elm Street. Durante 1981 el diario Los Angeles Times publicó diversos reportajes sobre estos sucesos, sobre casos de jóvenes refugiados que morían súbitamente tras las pesadillas sin vincular explícitamente los casos entre sí. Nadie afirmaba que fuese algún tipo de epidemia, sin embargo los artículos recopilaron suficientes incidentes para sugerir que había un patrón inquietante. Wes Craven, el que sería el director de Pesadilla en Elm Street, leyó uno de aquellos reportajes y lo describió como la historia más espeluznante que jamás había leído. Un joven refugiado que no podía dormir por miedo, finalmente duerme, grita durante la noche y muere en medio de la pesadilla. Craven reconoció que esos artículos activaron un proceso creativo profundo, conectando el fenómeno real con una metáfora del horror que él deseaba explorar. Wes Craven era conocido por su habilidad para tomar miedos reales y transformarlos en terror ficticio, y al leer varios reportajes periodísticos que narraban estas muertes y pesadillas entre la comunidad Jamón, intentó capturar el núcleo de ese miedo visceral, el de morir en el sueño, en medio de una impotencia e invadidos mentalmente por algo oscuro. Así Freddy Krueger nace como la encarnación de ese miedo. No es un simple asesino, es una fuerza que actúa en el sueño, que se alimenta del terror y que explota la vulnerabilidad más extrema. Craven amplificó y reinterpretó la idea del ataque invisible durante el sueño, integrando elementos de pesadilla, de culpa reprimida, que es la que está reflejada en la historia de los niños de Elm Street, y de castigo moral. Y así, un fenómeno clínico que causaba desconcierto y miedo se convirtió en una historia que millones de personas experimentarían a través de la pantalla. Pesadilla en Elm Street no adapta directamente los hechos. No hay refugiados ni hay diagnósticos médicos, pero el núcleo conceptual fue arrancado de la realidad, de la idea de morir en el sueño, del miedo íntimo a cerrar los ojos y dormir, la vulnerabilidad absoluta. Craven transformó el horror clínico en una pesadilla visual poblada por un asesino sobrenatural. La conexión entre la enfermedad que sufría esta comunidad de refugiados y Freddy Krueger no es explícita, pero sí que es poderosa porque en ambos casos surge un miedo ancestral al sueño como un acto peligroso. Lo que hace especial la historia del síndrome de muerte nocturna súbita inexplicada y de Pesadilla en Elm Street, de esta conexión, es como la medicina, la cultura y la ficción se entrelazan. La medicina, por su parte, buscó respuestas físicas y genéticas sin lograrlo. La cultura Jamón interpretó el fenómeno en términos espirituales, y la ficción usó esos elementos para crear un mito moderno. El miedo a morir mientras duermes no es exclusivo de una cultura, pero en este caso la combinación única de genética, historia y espiritualidad dio lugar a un fenómeno real que inspiró una leyenda del cine. Aunque el síndrome de la muerte nocturna súbita e inexplicable cesó formalmente en la década de los 80, la literatura contemporánea vuelve sobre el caso como ejemplo extremo de interacción mente, cuerpo y cultura. La investigadora Sally Adler afirma que muchas muertes podían explicarse por la superposición entre parálisis del sueño, temor a entidades espirituales y un shock mental que en un cuerpo predispuesto puede precipitar la muerte súbita. También hoy se menciona esta enfermedad, esta parálisis del sueño, cuando se estudian los límites de la medicina. ¿Puede la creencia colectiva matar? ¿Puede una tradición cultural interactuar tan profundamente con la fisiología que induzca un fallo cardíaco? Estas preguntas siguen sin resolverse. Lo que sí es cierto es que
debido a esta desgracia, a este terror que sufrió esta comunidad de refugiados del sureste asiático en los Estados Unidos, se creó toda una leyenda del cine, la de Freddy Krueger persiguiendo a sus víctimas en sueños en la saga de películas de pesadilla en Elm Street. Así que cuando veáis de nuevo estas películas, porque siguen muy vivas a pesar de que ya tienen unos años, recordar la historia real que la inspiró y que es tan aterradora o más como la propia película.